Amén, amados. Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde estudiamos un capítulo de la Biblia por día. En este caso lo hacemos los lunes, los miércoles y los viernes a la misma hora. Usted se puede conectar con nosotros para así poder aprender juntos, ya que esto es una jornada que la hemos tomado con el propósito de aprender en su contexto histórico, cultural y religioso. Hoy vamos a estar mirando el capítulo primero de Reyes. Vamos a estar mirando los primeros versículos del 1 al 16 y el próximo miércoles estaremos concluyendo el capítulo. El tema o el título que le pusimos es Cuando el poder se corrompe, Dios defiende la justicia. Es muy importante mirar el título en el cual nosotros nos basamos, porque ¿de qué se trata esto? Se trata precisamente de un hombre con mucho poder, un hombre con mucho poder, pero ese poder se corrompió y cuando se corrompe, automáticamente, como hay un pueblo que este hombre que estaba en eminencia estaba dirigiendo, ese pueblo le pertenecía a Dios. Dios entonces introduce su justicia y con la justicia es que Él defiende. Y la frase para esta clase es un poco larga, pero al final yo la voy a reducir. La frase es, el poder sin temor de Dios se convierte en un instrumento de muerte. Óigame, cualquier persona que tenga poder, mas sin embargo no tiene temor de Dios, ese poder se puede convertir en un instrumento de muerte. Y usted se va a dar cuenta que Acab, teniendo el poder, porque era el rey, ¿verdad? Del reino del norte, era el hombre que estaba para defender al pueblo, para instruir al pueblo, para guiarlo. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que cuando no hay temor de Dios, la muerte es inminente. Esto le pasó acá, porque él no fue temeroso de Dios y como consiguiente, lo vamos a ver en el capítulo del viernes, este hombre muere. Dice, pero Dios siempre levanta su voz en defensa del justo. ¿Por qué? Donde hay injusticia, usted siempre va a ver que Dios va a levantar a un profeta que va a hablar. Un profeta se va a levantar y usted va a ver a Dios manifestando. Muchas veces la palabra profética, cuando viene direccionada de parte de Dios, no es aceptada, pero Dios sí sabe por qué la envía. Entonces, amado, quisiéramos entrar inmediatamente a la parte histórica para entender bien este capítulo. Lo primero que vemos, amado, es que nos encontramos en el siglo IX, como decía nuestra hermana Mireya, antes de Cristo, durante el reinado de quién. ¿Quién gobernaba Israel? Pregunto. Acá. Amén. Acab, exactamente. Entonces, Acab era el rey de Israel, su esposa era Jezabel. Aquí nosotros miramos que dentro de ese gobierno, dentro de esa dinastía, había un profeta activo. ¿Por qué hablamos de un profeta activo? Porque dentro del mismo gobierno, ya nosotros vimos que Acab tenía muchos profetas. En un momento tenía 450 que fueron los que degolló Elías allá en el Monte Carmelo. Y también Jezabel tenía 400 profetas de la diosa Cera, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos del profeta de Dios, había uno activo que era el que Dios estaba utilizando en ese momento precisamente para llevar la palabra de Dios. Israel estaba bajo fuerte influencia fenicia por el matrimonio de acá con Jezabel. Ustedes saben que ella viene de una región pagana. Ella era fenicia. Entonces, Israel en ese momento tenía influencia fenicia precisamente porque Acab era rey, pero era dominado por la reina Jezabel. Ella era hija del rey Sidón. El culto a Baal
dominaba la vida política y espiritual del reino del norte. ¿Por qué? Porque Acab, instruido por la reina, institucionalizó el servicio o el culto a Baal. Entonces, este capítulo, amado, ocurre después de la guerra con Siria, que era lo que estábamos hablando casi ahora, que vimos en el capítulo 20, y antes del juicio final sobre Acab, que lo vamos a ver en el capítulo 22 el día viernes, si el Señor nos lo permite. Algunas verdades teológicas de este capítulo es que la codicia es idolatría. Si usted busca el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, usted va a ver que la codicia está dentro de lo que es la idolatría. También el poder puede corromper cuando no está bajo la ley. Estos son parte de las verdades teológicas que nosotros vamos a ver aquí. Dios defiende al inocente. Usted se va a dar cuenta cómo Dios defiende a aquellos inocentes y que la manipulación religiosa, amado, es abominable. La religión siempre va a buscar de cómo controlar, cómo manipular, mas sin embargo, esto no es aprobación delante de Dios. Y como último punto, vemos en este capítulo a nivel teológico, es que el arrepentimiento puede retrasar juicio. ¿Qué significa esto? Usted va a ver a un Acab que se arrepiente, ¿verdad? Y Dios decide, por su misericordia, no darle el juicio que él merecía. Usted lo va a ver. Porque si hay una cosa que Dios es débil con el hombre, y espero que me entienda la palabra débil, cuando digo la palabra débil, es que Dios le agrada el corazón arrepentido. Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando Acab en un momento determinado se humilla, Dios le dice a Acab que mira lo que ha hecho acá, se ha arrepentido. Así que no voy a traer juicio sobre su vida, sino que el juicio va a venir sobre su familia, sobre sus hijos, etcétera. Entonces, el arrepentimiento puede retrasar cualquier juicio. Ahora bien, amado, ustedes saben que siempre nosotros traemos biografía de todos los personajes. Algo que quiero mencionar. Primero de Rey, llamado, no es una historia de una viña. Usted mira que empieza hablando de una viña, mas sin embargo, esto no es una historia de una viña, es el choque entre dos mundos. Dígalo, repítalo. El choque entre dos mundos. El choque entre El dos choque entre dos mundos. mundos. Un choque entre dos mundos. Choque entre Vamos, dos mundos. amén. Vamos a mencionar esos mundos. ¿Cuáles son? El mundo del pacto, la tierra como herencia sagrada por Dios, con límites morales para el poder. ¿Qué significa esto, hermano Jorge? Nosotros miramos que dio al pueblo de Dios, a Dios a su pueblo, le dio la tierra por herencia, por heredad. Y esto fue un pacto, cuando nosotros los versículos lo vamos a ir mirando un poquito más adelante, eh, usted va a ver que el pueblo Dios le entregó una tierra que el mismo Dios, según lo que enseña el libro de Deuteronomio, alimentaba esta tierra con el propósito de que ella sea fértil. Y cuando el pueblo iba a entrar, Jehová le advirtió a ellos que esa tierra que iban a recibir, ellos no la podían vender. Eso viene desde el pacto que Dios hace con ellos. Por eso nosotros miramos el mundo del pacto. ¿Y cuál es el otro mundo? Es el mundo pagano político. El rey como dueño de todo, donde la ley se usa como una herramienta de control. Cuando el rey acá se corrompe, usted ve que él utiliza la ley a su manera, porque él siendo rey de Israel, él tenía que guardar el mismo pacto que estaba defendiendo Nabot. Mas, sin embargo, él no hace esto, sino más bien que acude a la reina y la reina entonces le hace entender a él que él puede cambiar las reglas aunque las leyes estén puestas.
Por eso miramos que el mundo pagano, político, vemos que el rey como dueño de todo, utiliza la ley como una herramienta de control. Por eso en este capítulo, por eso este capítulo es tan fuerte. Nabot representa la fidelidad silenciosa de la ley. ¿Qué representa Nabot? La fidelidad silenciosa de la ley. Eso representa a Nabot. Ahora bien, acá representa el deseo sin dominio propio. Eso representa acá un hombre que tiene deseo, ¿verdad? Anhela algo, pero él no tiene control, no tiene dominio propio. Y Jezabel entonces representa el poder sin freno. Una mujer que tiene poder, pero no tiene freno. No tiene temor de Dios, no le teme a nada. Y cuando miramos entonces al otro personaje, Elías, ese representa al Dios que nadie puede ver. Él representa la voz de Dios que no hace negocio con la justicia. Entonces, cuando usted mira todo esto, es interesante poder ver estos puntos porque nos ayudan realmente a entender el capítulo y qué representa cada personaje de lo que vamos a estudiar. Si empezamos con los personajes, vamos a hablar del personaje Nabot de Jezreel. Aquí, amado, para los que toman nota, vamos a mirar la identidad y el lugar. Su nombre es Nabot, que en hebreo también se pronuncia a sí mismo, Nabot. Eh, Su origen es jezreíta. Mire, los jezreítas, esa tierra era una tierra muy importante que eh, todo lo que ellos sembraban se le daba, ¿verdad? Y bueno, más adelante yo le voy a, vamos a profundizar más sobre ese punto. Vamos a continuar con la biografía del personaje. Jezreel era una zona fértil y estratégica. Tener una viña allí era herencia, más estabilidad económica, era honra familiar. Es decir, cuando una gente tenía una villa en aquel lugar o terreno, eso representaba que ese hombre tenía estabilidad económica, ¿eh? Porque todo lo que él sembraba se iba a cultivar, se le iba a dar y el hombre tenía garantizado de que su familia iba a estar en honra. Nadie iba a pasar trabajo, nadie iba a pasar hambre. ¿Qué representaba esto para Nabot? Muy importante pregunta. ¿Qué representaba esto para Nabot? Para Nabot, esto no es, Nabot no era, perdón, Nabot no es un campesino terco, es un hombre que vive bajo principio de pacto. Por eso él utiliza la palabra cuando usted mira en Primero de Reyes, el versículo 3, capítulo 21, versículo 3, él dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Eso es lo que él dice. ¿Te está dando cuenta? No, él no fue como que él, yo soy un campesino, ok, y el rey le pide la viña y él dice, no, yo no vendo mi viña, como por orgullo. No, es un hombre que vive bajo principio del pacto. ¿Y qué significa esto? Que él no estaba defendiendo la herencia de la familia, él estaba defendiendo el pacto que Dios había hecho con él. Y él dice, guárdame Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, porque por pacto perpetuo esto se tenía que mantener en la cultura israelita. Amén. Ahora, ¿por qué Nabot no puede venderla? Todas son preguntas. Primeramente, para Israel, la tierra no era un simple inmueble como nosotros que podemos comprar una casa, podemos comprar un terreno y yo digo, bueno, yo voy a comprar esto para inversión y cuando al tiempo, cuando tenga plusvalía, pues entonces yo lo vendo para generar dinero. No, para los israelitas no era así. Era una herencia tribal y familiar.
Alguien si puede buscar Levítico capítulo 25, versículo 23, usted se va a dar cuenta, si no lo, si lo busca, me dice, si no también está ahí en la pantalla. Nosotros miramos que estaba ligado a la identidad del clan. Esto viene de mis padres. ¿Qué decía la ley? La ley enseñaba que la tierra, en última instancia, pertenecía a Dios y el pueblo la administraba como mayordomo. ¿Qué dice Levítico 25:23? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Amén. Si nos damos cuenta, para ello, amado, el último en poseer la tierra tenía que ser Dios. Es decir, cuando Dios le entregaba a ellos una tierra, ellos no la podían vender, ¿verdad? Ok. Otras palabras, vender esa viña no era solo un negocio. Cuando, si él decidía vender la viña, no era como solamente hacer un negocio para ganar dinero, era romper la historia, era romper el nombre y el lugar de la familia. ¿Por qué? Porque la tierra que tú heredabas era una tierra que tenía que permanecer en perpetuidad en tu familia, y si por alguna razón o circunstancia perdían la tierra, entonces Dios quedaba con la tierra y él decidía dársela a alguien, porque el dueño de la tierra es Jehová Dios. Ahora, ¿por qué Nabot muere? Buena pregunta. Nabot muere, amado, únicamente por obedecer a Dios por encima del rey. Oiga esto. Y eso lo vamos a explicar porque usted dirá, wow, ¿qué debió de haber hecho él entonces? No obedecer a Dios y vivir. No. Este fue su delito, obedecer a Dios por encima del rey. Su muerte enseña que la fidelidad a Dios a veces se paga caro, pero también muestra que Dios registra la injusticia aunque el sistema la legalice. Usted se va a dar cuenta que lo que hace Acab con Nabot y lo que hace la reina con Nabot, después Dios sale en justicia y este pecado Dios no lo deja impune. Muy importante esto. Otro personaje que miramos aquí es Acab. Acab, obviamente, es el rey de Israel, su perfil espiritual y psicológico. Acab es el tipo de líder que tiene autoridad, pero no tiene carácter. La autoridad de él, obviamente, había que hablar con él para ejecutar cualquier cosa, pero a la hora de tener carácter, para él tomar una decisión, él no dependía de él hablaba con la reina. Entonces, era un líder que tenía la autoridad porque era el rey. Imagínense, fue rey por más de 20 años. Creo que fueron como 25 años que duró. Y más sin embargo, no tenía carácter. El texto lo relata de esta manera. Dice la escritura en el versículo 4, acá vino a su casa triste y enojado. Imagínese un rey, porque fue a comprar una viña y le dijeron a él que no. Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Mm. Ahora, ¿por qué él reacciona así por una viña? Es una pregunta importante. Él reacciona de esa manera porque la viña para él no es herencia sagrada. Él, imagínese, él era quien tenía que velar para que nadie vendiera su heredad. Mas, sin embargo, él va a comprarla, lo que significa que para él eso no era sagrado. Esa herencia no era importante. Es objeto de consumo y símbolo de control. Ok, ¿cuáles eran las motivaciones que tenía Cap? Cuando nosotros miramos el versículo 21, el capítulo 21, miramos que él tenía un deseo inmediato. Es decir, él quería la viña ahora, en ese momento, cuando él la pidió. Dice, quiere la viña porque estaba cerca. ¿De cuál? De la de él. Entonces era algo que a él le convenía. Ahora bien, ¿cuál fue el cambio de propósito? ¿La quiere para qué?
para un huerto de hortalizas. Mire, cuando yo estaba estudiando este capítulo, nosotros nos dimos cuenta que en el único lugar donde la Biblia menciona huertos de hortalizas, precisamente es en Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. Y a mí me gustaría que alguien me busque este versículo, porque es un versículo clave. Allí es donde usted y yo aprendemos cuál era el propósito que tenía Dios con la tierra. Deuteronomio, capítulo 10, por favor. Capítulo 11, perdón, versículo 10. Amén. Esa es la... Ajá, léalo, por favor. La tierra, la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembraba tu semilla y regaba con tu pie como huerto de hortalizas. Sigo. Amén. Sí, léame el 11 también. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de monte y Y de Vegas. y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. 12, léalo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre estar sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año Wow, hasta el fin. Wow. wow. Oiga, qué maravilloso eso. Yo no sé si usted pudo llegarle a lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Le está diciendo, mire, ustedes estaban acostumbrados a tener tierra de hortaliza para sembrar allá en Egipto. Y es la única vez, las únicas dos veces que se mencionan esta palabra en el Antiguo Testamento es aquí, en Primero de Reyes y en Deuteronomio capítulo 11. Y Jehová, ¿qué es lo que le dice a ellos? Mira, la tierra que ustedes van a tomar ahora no es como la tierra que ustedes tenían allá en Egipto. Es una tierra diferente. Es una tierra que Jehová la cuida siempre, porque los ojos de Jehová están sobre ella y Dios la cuida desde principio de año hasta el fin de año. ¿Usted se imagina esto? En otras palabras, Dios le está diciendo, la tierra que ustedes van a poseer es una tierra que yo mismo me preocupé de que ella sea fértil porque sabía que esa tierra Dios se la había prometido a la descendencia que iba a salir de Abraham. Y eso es maravilloso, ese punto. Amén. Ahora, cuando usted mira, Acab tiene el orgullo herido porque Nabot le dice, no, le dice, Jehová me guarde. Para Acab, esto suena como hay un límite moral que ni tú puedes cruzar. Él está diciendo, mira, rey, tú eres rey, pero yo, esta tierra, yo no te la doy y tampoco te la vendo. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Acab? Acab no tira piedras, si usted se da cuenta, pero se beneficia de la injusticia sin cuestionarla. ¿Por qué? Porque cuando Jezabel armó el plan para matarlo, para matar a Nabot, él no está dentro del grupo que está lanzando piedra. Pero sí, cuando ella le entrega la viña, él la toma y le dice, él ya se murió. Entonces, eso fue un pecado que Dios se lo anotó. Y por eso, cuando llega Elías, Elías le da la palabra. Recuérdese que dentro de los personajes, Elías es el hombre que representa la voz de Dios. Ok. Dice el versículo, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Aquí su caída es la de muchos líderes pasiva y moral, pasividad moral. O sea, la parte que él tuvo
el no reaccionar ante lo que Jezabel le está diciendo es pasividad moral. Bien, Él preguntó de qué forma había muerto Nabot y por qué o qué. exacto. Es lo único que le interesó, lo que él quería, objetivo. Él dijo, yo quería esa tierra, sabiendo él que lo que ella estaba haciendo estaba mal, porque si él murió, esa tierra tenía que heredarla la familia de Nabot. Ok, Ya. no planifica, exacto. Entonces miramos que él no planifica el crimen, pero se monta en el resultado. Otro personaje, y aquí está fuerte lo que vamos a mirar ahora. Vamos a mirar a Jezabel. Jezabel, influencia, control y religión. No, influencia, control, religión y manipulada. Imagínese usted. Aquí esta mujer contiene todo esto. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es de origen fenicio. Vamos a hablar de su origen. Jezabel viene de un ambiente donde el rey es absoluto. ¿Qué significa? La cultura de ella era diferente a la cultura que tenían los israelitas. El rey, lo que él decía, había que cumplirlo, había que hacerlo obligatoriamente, o si no, eso era muerte. Por eso es que ella, bueno, usted lo va a ver más adelante ahora. En, en la religión de ella estaba al servicio, la religión estaba al servicio del trono. ¿Qué significa? Que en vez de que el rey le sirva a la religión le servía al trono. La ley protegía el poder. La ley rodaba, era a favor del poder, no a favor del pueblo. Es decir, en la cultura fenicia, toda la ley estaba a favor de todo lo que diga el rey. Ok. Otro punto importante es que el rey es dueño y la región suele servir al poder. Por eso es la acción que ella hace, por eso es la recomendación que ella le hace. Otra cosa era que la política y el culto pagano van de la mano. Entonces, ¿qué revela esto? Cuando ella le dice, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Qué usted cree que ella le está diciendo ahí? ¿Qué ella está tratando de hacer? Cuando ella le dice eso, si nosotros analizamos el contexto de la cultura de ella, que decíamos, ¿verdad? Que el rey era absoluto, la región estaba al servicio, la religión estaba al servicio del trono, la ley protegía el poder y el rey era dueño de todo. Cuando ella le dice, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Qué usted cree que ella le está diciendo? Que si no era el que tenía el poder, le Exactamente. pertenecía el poder. Es decir, no eres tú el rey, es decir, tú no eres el que tiene el poder. Exactamente. Así. Porque que prácticamente que hiciera lo mismo que hacía la cultura de ella. Exactamente. Amén. Le está diciendo que él tomara la viña así, pues. Él no Exacto. tenía que pedir permiso o pedirla, porque Ujú. él era rey. Amén. Muy bien, excelente. Así mismo es. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot, de Jezreel. Ella le está diciendo como en otra palabra, ven acá, y esa locura, pero en mi cultura no es así. Tú eres rey y en mi cultura, cuando el rey habla, lo que él dice, eso se hace. Hermano Cristian tiene la mano levantada. Amén, Dios le bendiga a todos. Amén. Está interesante el tema. Yo sé que el tema va a profundizar como lo ha ido haciendo, pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención y es que yo tenía una definición de saber, pero hoy se fue un chin más lejos, como con más claridad.
porque a veces leemos la Biblia y entendemos, pero cuando profundizamos un poco más podemos entender, y hoy hay una evidencia clara de dónde viene, de dónde nace el espíritu jezabélico de esa mujer, Exacto. de dónde viene su forma de actuar. Su empoderamiento para ayudar al mal. Exacto. Era una mujer, yo sé, era una mujer tan inventora que planifica la muerte, que va a planificar, ahora el ministro lo va a decir, cómo va a planificar la muerte de un hombre justo. Entonces, eh, por eso es, por eso es que el hombre de Dios tiene que tener cuenta con quién se junta. ¿Por Sí. qué? Porque las malas influencias te pueden dañar. El rey acá, si notamos, como dijo el ministro ahorita, en una ocasión se humilla delante de Dios y Dios dice, no ha considerado a mi siervo acá. Oye, qué palabra más hermosa. A mi siervo acá, cómo se ha humillado delante de mí. Sí. Y Dios engrandece su nombre. Pero dice la Biblia que nuevamente Jezabel lo provoca, lo insista a hacer el mal. Así mismo. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias por el aporte, hermano Cristian. Cuando nosotros miramos este dato, amado, esa frase es una burla que llevaba un mensaje. Ella le quería decir, si eres rey, actúa como un rey pagano, toma lo que tú quieras. Eso ella le está diciendo cuando le dice, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Porque ella está hablando en base a su cultura, ¿no? Ahora, ¿por qué Jezabel actúa de esa manera? Hay 3 puntos importantes que nosotros traímos. Número 1, el poder no tiene límites morales. Porque estaba en diablar. Se estaba dejando usar del mismo enemigo para destruir el propósito de Dios con el rey Acab. Amén. ¿Sabe qué? Amén. Muchas gracias, mi amada. ¿Sabe que hay un dato cultural que yo quisiera que nosotros lo podamos manejar? Podamos manejar el dato cultural. Y está bien de que nosotros podamos decir, usted pueda pensar cualquier cosa, pero eso es como, por ejemplo, que usted sabe que la Biblia a nosotros nos enseña que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de pronto usted se casa con un musulmán o vamos a suponer, con un musulmán. Y de pronto él le dice que no, que la salvación no es a través de Jesucristo. Él le está diciendo la salvación viene a través de Mahoma, o la salvación viene a través y menciona los nombres de los dioses que él tenga. Cuando usted lo mira y lo que él esté defendiendo, lo que él está defendiendo, a veces nosotros tendemos a decir, oye, ese hombre está endemoniado. Pero no, ese hombre está en su juicio cabal. Lo que pasa es que su cultura le enseñó a ellos que es así. Escuchaba a un predicador que estaba predicando en la India, y en una de esas culturas que las mujeres no utilizan brasieles ni nada por el estilo, había un predicador que estaba allá. Y él entró a la iglesia donde estaban todas esas mujeres adorando y los hombres normal. Y el hombre se sale del lugar y se fue al pueblo y volvió con muchos brasieles para regalárselo, de que como haciendo una obra. Y cuando el hombre llega con esta obra de que él cree que está haciendo algo maravilloso, el pastor de la iglesia lo reprende y le dice que qué él está haciendo, que por qué él está incitando a sus mujeres a pecar, porque para su cultura usar brasieles era un pecado. ¿Usted se da cuenta? Mas, sin embargo, esas mujeres estaban ahí adorando a Dios.
Existe algo cultural que muchas veces nosotros tendemos a achacárselo a los demonios. Jezabel, independientemente, ella está haciendo lo que su cultura le enseñó. En su cultura, Disculpe, varón, perdóneme. ¿Puede repetir la historia del hombre y el brasier? le decía que él llegó a la iglesia, ¿verdad? A hacer una obra, él andaba predicando y como misionero, a él ver las mujeres que no tenían brasieles, él intentó hacer una obra misionera, se fue al pueblo, porque esas etnias están lejos del pueblo, ¿no? Entonces él se fue al pueblo, compró brasieles y llegó a la iglesia y habló con el pastor para regalarle brasieles como una obra benéfica a las mujeres. Y el pastor de la iglesia lo reprende a él y le dice que él hacer eso es hacer que sus mujeres caigan en pecado, porque para ellos usar brasiel en su cultura era un pecado, era una blasfemia. Entonces, hay cosas que culturalmente, si usted llega y ve unas mujeres, por ejemplo, ahí cantando, adorando a Dios, usted podrá decir, esas mujeres están endemoniadas. Y no estaban endemoniadas, eso es un asunto cultural. Entonces, quiero decir que cuando nosotros analizamos el contexto histórico, no necesariamente tenemos que achacarle demonios, sino ver qué tan fuerte influye la cultura en la vida de una persona. El problema que tenía acá fue que se casó con una mujer que servía a otros dioses y era sacerdotisa y ella nunca se humilló ante el Dios verdadero, ante Jehová Dios, el Dios de Israel. Todo lo contrario, ella trataba de demostrar a través de la sumisión quién era el Dios verdadero, porque ella actuaba en base a su cultura. No sé si me di a entender. Amén, amén, Amén. amén. Ok. Amén. Usted Bien. sabe un ejemplo que quiero agregar, hermano Jorge, perdón. Sí. En los estudios anteriores, recuerdo perfectamente, esta historia que usted está haciendo me hace mucho eco con el sacrificio que Abraham, que Dios le encomendó a Abraham y Abraham fue. Usted me explicaba que según la cultura donde Abraham nació y se desarrolló, su familia, que era lo que hacía, sacrificaban a su primer hijo unigénito y nos explicó que el segundo pasaba a ser el primero, porque el primero de ellos se lo daba a los Baales. Exactamente. Entonces, solamente un énfasis ahí para no abundar mucho y no llevar el tiempo, sino Amén. para que mis hermanos vayamos haciendo memoria. Amén. Excelente. Es un buen punto que lo estuvimos mirando cuando estuvimos hablando sobre la cultura y por qué Dios le permitió a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo y luego en el momento del sacrificio Dios se proveyó del cordero. O sea, ahí hubieron muchos factores que implicaron. En primer lugar, Abraham tenía la fe, ¿verdad? De que Dios se iba a proveer y él sabía que por fe, aunque él matara al niño, Dios tenía el poder de resucitarlo porque él dijo, mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Hay una serie que nosotros estamos preparando sobre la adoración, donde vamos a hablar sobre el fundamento de la adoración. Esa es la primera vez que en toda la Biblia se menciona la palabra adoración y está realmente, ¿cómo digo la palabra? Está relacionada a la obediencia y eso es maravilloso. Gracias por traer ese punto, mi amada. Ok. Y obviamente esto no quita, amado, que los espíritus inmundos se mueven detrás de todo esto. O sea, lo que yo estoy mencionando ahora no quita, ¿verdad?, de que los espíritus operan dentro de las personas que buscan a los dioses, porque ustedes recuerdan lo que hicieron los profetas de Baal, ellos se sajaron el cuerpo
y hacían muchas cosas para que Baal lo escuchara. Y en esos rituales se mueven los demonios y las personas son poseídas. Amén, Entonces, amén. eso no, o sea, yo no estoy quitando esa parte, simplemente estoy hablando de la parte cultural para que sepamos por qué ella actuaba de esa manera, porque culturalmente ella fue enseñada así. Amén. Ok. Miramos la pregunta, ¿por qué ella actuaba de esa manera? Primero, el poder no tiene límites morales. Eso nosotros ya lo hablamos, que en la cultura de ella, todo lo que decía el rey, eso era lo que se hacía. La ley se manipulaba para sostener al régimen. Ella actuaba de esa manera porque en su cultura el rey podía manipular la ley. ¿Para qué? Para sostener el régimen que ellos en ese momento estaban ejerciendo. Otro punto es que la religión es una herramienta, no es una verdad. Fíjese, culturalmente ellos utilizaban la religión, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para controlar. Todas las personas tenían que adorar a Baal. A Baal, ellos decían que Baal le hablaba. Baal nunca habla, Baal nunca habló. Ustedes se recuerdan cuando Elías lo confrontó a ellos allá. ¿Cuándo habló a Baal? En ningún momento. Ni siquiera porque ellos se Nunca. sajaron. Nada. Amén. Se quedó mudo. ¿Y qué decía Amén. Elías? Elías le decía, mira, ve, Bosén, quizás anda paseando, Está quizás está durmiendo. durmiendo. ¿Recuerdan? Nunca habló Amén. porque la religión, perdón, Jezabel actuaba de esa manera porque la religión es una herramienta de control. Cuando usted está Sí. bajo un sistema religioso, ese sistema lo único que busca es controlar al individuo para que el individuo crea lo que ellos quieren solamente. ¿Mm? Nunca te van a enseñar la verdad, no te van a hablar con la verdad. Ellos la pueden saber y muchas veces, y la mayoría de veces la conocen, pero no se la dicen al pueblo porque ellos no quieren que el pueblo la sepa. Ellos quieren que tú estés con miedo, con el temor, etcétera. Ok. Otro punto, por qué ella actuaba de esa manera, era por su estrategia y porque es tan diabólica. Bien, aquí entra el punto en el cual hablaba la hermana María Cristina. Recuérdese, ella actuaba para lograr su objetivo. Esa era su estrategia y sobre todo porque todo lo que ellos hacían era un plan diabólico. Ahí no estaba Dios. Ellos no creían en el Dios del cielo, ellos creían en un Baal, ¿verdad? Que nunca le habló. No sé si el hermano Cristian, la mano que tiene levantada es de ahora o es de ahorita. No, parece que era de ahorita. Ok, perfecto. Se la voy a bajar si en caso de que la quiera subir de nuevo, la sube. ¿Cómo? La mano, ¿usted quería hablar ahora o era ahorita? Ok, Oh, está bien. Ok, perfecto. Entonces, escribió carta, la selló con sello. ¿Qué significa esto? Acá era quien debía de escribirla. ¿Y ella qué hizo? Usó la estrategia, ella misma la escribió. Ella misma cogió el anillo del rey y la selló. Dice el versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acá y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Entonces, cuando usted se da cuenta, ella utilizaba estrategias, ¿verdad? Que son diabólicas, que vienen del mal, porque ni siquiera Cap leyó lo que ella escribió. Ella misma lo escribió y lo selló. Acá no sabía nada. Obviamente, la dejó actuar, ¿verdad? Bien. Ella no usa fuerza directa, usa instituciones, convoca ayuno, apariencia de espiritualidad. Para ella lograr el objetivo, oiga todo lo que ella hace, ¿verdad? Utilizó la institución del gobierno,
utilizó una carta, la selló, la envía, luego convocó ayuno. ¿Para qué? Para que crean que eso es algo espiritual. Se sienta, dice, sienta a Nabot en un lugar eminente. Parece honor, pero es una trampa. Él lo sienta en algunos lugares. Levanta a dos hombres perversos para que, ¿qué? Para que mientan. Vamos a leer esos versículos. El versículo del 10 al 13. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Está en la pantalla. ¿Del día qué? Al 13. A ver, dice, y, y pone a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacándolo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y, Promulgaron promulgaron ayuno. ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. ¿Te Y fijas? vinieron entonces, ok, Sí, sí, sí. hasta ahí, Sí, sígalo. Y vinieron entonces dos hombres perversos. perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, y diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Sigue, y lo llevaron. Y lo Lo- llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Hasta Amén. ahí? Hasta ahí. Gracias. ¿Te No. fijas todo lo que ella hace? Ella llevó a Nabot a un lugar eminente, a un lugar que parecía como que lo estaban llevando a un lugar de honor. Sin embargo, ella le tendió una trampa. Buscó dos perversos. No buscó dos hombres buenos, dos perversos. ¿Te fijas? Entonces le prepara esa trampa y ellos empiezan a testiguar. ¿Y cuál fue el testigo? O sea, ¿qué hicieron esos testigos? Dijeron, mira, él ha blasfemado contra Dios. ¿Te fijas lo que utiliza? Usó el nombre de Dios. Usó el nombre de Dios, blasfemó contra Dios y blasfemó contra el rey. Entonces ya dentro de la ley eso ameritaba muerte, porque habían dos testigos. Así que Jezabel convierte la piedad en un teatro y la justicia es farsa. ¿Qué enseñanza tenemos hasta aquí? Cuando la religión se vuelve escenografía, la injusticia puede presentarse como voluntad de Dios. Según lo que nosotros miramos en este escenario, como ella, ¿verdad? Utilizó la religión para mostrar este gran escenario, ahí nosotros miramos que automáticamente la injusticia se vio como que era la voluntad de Dios, porque la ley decía que si alguien blasfemaba contra Dios, obviamente ese tenía que ser muerto y los judíos sabían eso. Entonces, por eso ella buscó a dos perversos. Bueno, por lo visto voy a tener que terminarlo con ya con el personaje de Elías. Elías es aquí la voz profética, la voz del profeta, la voz donde Dios levanta. Miramos que él está ejerciendo su rol profético. Elías no es un comentarista, Elías es el fiscal del cielo, es decir, es el que atestigua todo lo que está en la tierra y él trae la voz de Dios. Dios lo envía con una pregunta que corta como espada. ¿No mataste y también has despojado? Eso está en el versículo 19, pero eso lo vamos a ver el miércoles. Ahora, ¿por qué Elías los confronta? Porque en Israel el rey no era absoluto, estaba bajo el pacto. El profeta aparece cuando se le pisotea la ley, cuando se derrama sangre inocente o cuando se roba la herencia. Por eso es que usted ve que Elías aparece, ¿verdad? El rey no era un rey, no era un rey absoluto, como que él podía hacer lo que él quisiera, podía doblegar la ley de Dios.
cuando Dios, aunque Israel siempre vivió con reyes malos que hicieron las cosas malas delante de Dios, estamos hablando en el tiempo que se dividieron los reinos, en el reino del norte, de los 19 reyes que hubieron, ninguno hizo lo bueno delante de Dios. Por eso Dios siempre mandaba un profeta cada vez que el rey hacía las cosas malas, porque Dios nunca dejaba impune el pecado. Siempre, cada vez que pisoteaba la ley, llegaba un profeta. Si se derramaba sangre inocente, llegaba un profeta. Si se robaban la herencia, llegaba un profeta. Y el profeta era la voz de Dios en la tierra. ¿Qué enseña Elías aquí? 3 cosas. Dios ve el pecado escondido detrás de un acto legal. Ustedes vieron ahí cómo legalmente Nabot merecía la muerte. Mas, sin embargo, Dios vio todo el pecado que estaba escondido dentro de todo ese acto legal que ellos habían hecho. Número 2, la injusticia no se borra con documentos. Usted recuerda que ella escribió carta, es decir, como para que haya evidencia de todas las cosas, etcétera. Pero la injusticia delante de Dios no se borra con eso. El juicio de Dios tiene memoria histórica. Lo que el sistema calla, ¿sabe qué hace Dios? Dios lo publica. Dios lo publica. Tremendo. Dios lo publica. Amado, ¿cuál era la importancia? La viña, ¿por qué era tan importante para Acab esta viña? Esto es muy importante. Esto Porque era da. una, porque era una herencia. Amén. Así mismo. Amén. Dice, la viña, ¿por qué era tan importante y por qué acá estaba empeñado en tenerla? 3 cosas importantes. Número 1, para Nabot la viña era identidad, era pacto y era honra. Eso era para Nabot. ¿Por qué? Por lo que ya nosotros habíamos dicho. La herencia de los padres continuaba, le daba continuidad a la familia. Otra razón, memoria y nombre. Esto es lo que somos. Mientras ellos tenían su tierra, ellos tenían nombre. Ok. Otra razón por la cual era tan importante para él era por sustento. La viña produce fruto por año. Es estabilidad económica. El que tenía su tierra, tenía sustento siempre. Y la otra es la fidelidad a Dios. No es solo no quiero, es que no puedo delante de Jehová vender lo que él a mí me entregó. Él no decía no quiero, no, es que no puedo. Una cosa es que yo quiera o no quiera, y él decía no puedo, por eso prefirió la muerte, porque para él era imposible vender esa viña. Ahora, para acá la viña era control. Para acá la viña era comodidad, porque la tenía al lado de la de él. Y también era un símbolo. Estaba cerca del palacio, tenía un acceso fácil. Él quiere convertirla en un huerto, muestra la mentalidad de rediseñar lo ajeno. Es decir, él no quería dejarla como Nabot la tenía, él quería convertirla en un huerto. En otras palabras, lo que Dios le había dicho a ellos cuando leímos Deuteronomio capítulo 11, los versículos 10, 11 y 12, Dios le dice que ellos en Egipto, ellos tenían una tierra donde ellos la podían utilizar como huerto para sembrar hortalizas, pero la tierra que Jehová le estaba dando, no. ¿Por qué? Porque esa tierra Dios la había preparado precisamente para que diera fruto. Y de donde era Nabot, Jezreel, todo lo que se sembraba se daba. Así que Nabot, amado, le desafía la autoridad, le hiere el orgullo, porque él le dice, no te la voy a dar, no la vas a poder rediseñar. Ahora, para Jezabel, la viña era una oportunidad de demostrar poder. ¿Por qué? Si ella obtenía la viña, ella le estaba diciendo al rey, lo que tú quieras
y no lo puede conseguir, puede contar conmigo, que yo soy la reina. Y esto lo hacía él más dependiente de la reina. Por eso él fue un rey que siempre fue manipulado. No tuvo carácter. A ella no le interesaba la viña, le interesaba el mensaje. Aquí el rey es que manda, porque en su cultura eso era lo que se enseñaba. Además, fortalece su modelo. Si alguien se interpone, lo quitamos. Así era. Y así bien que funciona el sistema religioso. Si tú hablas con la verdad, entonces te dicen a ti, no, lo que tú tienes que hacer es tal cosa. Y si tú no lo haces, te quito. Te amenazan, te dan cargo y después que tú tienes el cargo, te obligan a tú hacer lo que ellos dicen. Y si tú no lo haces, aunque la Biblia diga que tú lo tienes que hacer, entonces ellos mejor te quitan de ahí porque la religión lo que hace es que se impone. Y esto era lo que ella estaba tratando. Era la oportunidad de ella interponerse. Ok. La importancia de la viña era clave en la cultura. Y esto era porque en Israel la viña representaba estabilidad económica, bendición del pacto, porque usted recuerda que la tierra, ¿verdad? Dios era que se la había dado y ellos mantener la tierra era mantener el pacto, era una herencia familiar. Era también continuidad del nombre. Si se moría uno, el que venía iba a heredar la tierra, entonces su herencia iba a pertenecer, iba a permanecer para siempre. Ustedes recuerdan una historia cuando estuvimos estudiando también, no me recuerdo, las hijas de Zelofejad, ¿se recuerdan? Sí, Que amén. Estaba yo pensando en eso, aleluya. exactamente, que ella Que reclamaron su porción. exactamente, y se hizo una modificación para que ellas pudieran heredar porque quedaron sin hombre en la familia. Entonces, Amén. esto era una continuidad de nombre. El que tenía tierra iba a permanecer para siempre, o sea, iba a ser perpetua sus generaciones. Así que la tierra no era mercancía, era memoria. Por esto, en este capítulo no se trata de agricultura, sino se trata de identidad. ¿Qué Sí. estaba defendiendo Nabot? Su identidad, hijo de Dios, heredero de la promesa, heredero de la tierra. Y él La continu- prefirió mejor morir antes que sí. vender su identidad. Y esto es Amén. maravilloso, maravilloso. Ahora, nosotros, mire, yo sé que déjame mirar la hora. Wow, el tiempo se me fue, pero lo que le quería presentar ahora era ya para entrar a las preguntas y nosotros poder concluir esta parte. Si ustedes me lo permiten, continúo y si no, lo paro hasta aquí. ¿Qué me dicen? Me faltan como 5 diapositivas, como ustedes me digan. ¿Lo quieren hasta ahí? ¿Hasta ahí está Sí, bien? Yo digo que sí, hermano, hasta ahí, porque hay gente de Amén. Santo Domingo y Sí, cada vez se pone más interesante y perfecto. para ellos ya ha avanzado la hora. Exacto, muy bien. En- entonces, entonces, mis amados, con la ayuda del Señor, vamos a continuar el próximo miércoles. No se deje de conectar porque en las preguntas y respuestas hay unos puntos maravillosos que nosotros queremos realmente traer. mueve tu corazón, Entonces, no te quiero hacer algo, Dios me le bendiga no, rica y abundantemente. Voy a hacer una pausa Amén. ahora para que puedan hacer sus aportes. ¿Qué le pareció lo que vio hasta el momento? no. Dígame usted.